Probablemente lo hayan notado o hayan notado una curiosa resonancia en el final del audio anterior, en el sentido de que entonces, desde el punto de vista de Bakhtin, todo enunciado se organiza o se constituye como respuesta a enunciados anteriores que vienen del pasado y se orienta hacia el futuro buscando generar nuevos enunciados que van a ser respuestas al enunciado en el presente. Probablemente por esta razón Bakhtin elige hablar de la comunicación discursiva o de la comunicación social como de una cadena de enunciados. Les decía, probablemente en esto que decía y repito ahora en el comienzo de este último audio del primer teórico dedicado a Bakhtin, habrá resonado en estas palabras un autor que ya hemos trabajado en la unidad número 1, ¿no? Que es Peirce y su particular concepción de la semiosis, ¿no? Como un proceso de producción de signos que es potencialmente ilimitado. La resonancia está bien, efectivamente la noción de cadena de enunciados bakhtiniana puede establecer algunas correlaciones interesantes con la propuesta de Peirce, y por lo tanto está bien que resuene, a condición por supuesto de no confundir ni las propuestas de ambos autores ni por supuesto los conceptos presentes en ambos autores, ¿sí? Pero de todas formas, si esa resonancia ha aparecido, no está mal que aparezca, ¿sí? De todas maneras, Bakhtin no conoció la obra de Peirce, y si algo tienen en común, podríamos hablar de una especie de posición epistemológica o posición filosófica común, que sería la del materialismo. Pero no vamos a ir más allá, digamos, y no vamos a seguir buscando homologar o poner en contacto las propuestas de Peirce y Bakhtin. Son propuestas que valen en sí mismas, ¿sí? Entonces, bueno, queda establecida esta concepción del diálogo desde el punto de vista de Bakhtin, que es una concepción, como verán, que diverge un tanto, que se diferencia un tanto respecto de concepciones acerca de la comunicación social que están más cerca del pensamiento saussuriano y más cerca, por supuesto, de las dicotomías establecidas por Saussure, ¿sí? Ahora bien, una vez que llegamos a este punto y una vez que desarrollamos mínimamente la concepción dialógica presente en la reflexión bakhtiniana sobre el lenguaje y sobre el funcionamiento de la cultura, por eso nos interesa, digamos, el pensamiento de Bakhtin en el campo de la semiótica, finalmente llegamos a un primer concepto fuerte, y es un concepto que tiene que quedar claramente establecido, que es el concepto de enunciado. ¿Qué podemos decir del concepto de enunciado? En principio, sí, llamarles la atención sobre algo. Nosotros estamos trabajando sobre un texto, sobre un ensayo de Bakhtin que se llama El problema de los géneros discursivos. Y claramente la noción de enunciado no es la primera noción fuerte que ustedes van a encontrar cuando empiezan a leer el texto, ¿sí? Ahora bien, respecto de la noción de género discursivo, que es el otro concepto fuerte que vamos a utilizar y que nos va a servir de la propuesta bakhtiniana, el concepto de género discursivo, digamos, resulta difícil de asir, resulta difícil de comprender en todo su alcance, si antes no entendemos lo que es un enunciado para Bakhtin. De alguna manera, el concepto de enunciado es primero y es fundante en la propuesta bakhtiniana, y a partir de él es que podemos acceder a la noción de género discursivo. Curiosamente, el texto de Bakhtin está organizado de alguna manera, no sigue este orden, empieza por la noción de género discursivo, pero a las pocas páginas
a las pocas páginas, plantea Bakhtin y abre allí un apartado de su texto, ¿sí? Que tiene un subtítulo justamente que es la definición del enunciado. A las pocas páginas Bakhtin plantea que para resolver o para entender claramente el alcance de su propuesta respecto de los géneros discursivos, hace falta primero definir el enunciado como unidad real de la comunicación social. Es muy importante este énfasis en lo real, ¿no? O sea, el enunciado es una unidad material de la comunicación social que debe distinguirse para Bakhtin de las unidades más bien abstractas que conforman el sistema de la lengua, que son la palabra y la oración, el signo y el sintagma, tal como los ha identificado y definido teórica y analíticamente Saussure en su curso de lingüística general. Ahora bien, digamos, ¿de qué se trata? Lo que plantea Bakhtin es que de alguna manera los hablantes no se comunican realmente a través del intercambio de palabras, o no se comunican a través de oraciones, sino que más bien los hablantes se apropian y utilizan esas unidades de la lengua para construir lo que serían las unidades materiales de la comunicación social, las unidades reales de la comunicación social, que son los enunciados. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza a un enunciado y por ende permite distinguirlo de las unidades abstractas de la lengua? Bakhtin le dedica mucho espacio, un largo tramo de su artículo, el problema de los géneros discursivos, a tratar de circunscribir y a tratar de caracterizar la noción de enunciado. Yo me voy a limitar a marcarles 3 características en las que de alguna manera intento sintetizar la noción de enunciado tal como se puede concebir, tal como existe en el interior de la propuesta de Bakhtin. Bien, la primera de estas características que nos permiten individualizar el concepto de enunciado tal como lo desarrolla Bakhtin como unidad real de la comunicación social, es que el enunciado es una unidad dotada de fronteras muy concretas, ¿sí? Y las fronteras de un enunciado están dadas, dice Bakhtin, por el cambio de los sujetos discursivos. Un enunciado comienza, tiene un inicio, allí donde un cierto sujeto discursivo, allí donde un cierto autor, y a Bakhtin no le molestaría que usemos esta palabra, allí donde un cierto sujeto discursivo justamente toma la palabra para empezar a hablar y a contestar y a buscar producir una respuesta, ¿sí? Allí donde, repito, un sujeto discursivo toma la palabra, allí inicia un enunciado y el enunciado se cierra, ¿sí? El final de un enunciado está dado justamente cuando se produce un cambio del sujeto discursivo, cuando el autor deja la palabra y esa palabra es retomada por otro sujeto discursivo, por otro autor, por otra subjetividad. Esta primera característica, ¿sí? Esta idea de que el enunciado o los enunciados poseen fronteras, poseen límites, pero que esos límites no son límites sintácticos ni son límites gramaticales, sino son más, podríamos hablar de ellos como de límites sociodiscursivos, en el sentido de que el comienzo y el final de los enunciados está dado por el cambio o por la alternancia de los sujetos hablantes, nos permite pasar a considerar la segunda característica del enunciado como unidad de la comunicación, según Bakhtin, y que es muy importante a los fines de nuestro trabajo y nuestro recorrido por la constitución de la semiótica como un campo de estudios, ¿sí? Porque lo que plantea Bakhtin es que la segunda característica del enunciado es de que los enunciados como tales, cada enunciado posee cierta conclusividad. Dice Bakhtin, el enunciado es concluso, constituye una totalidad de sentido, aunque ese enunciado quede trunco, por ejemplo, desde el punto de vista gramatical o desde el punto de vista sintáctico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice Bakhtin es que el enunciado, en tanto unidad de la comunicación,
funciona como totalidad de sentido en cuanto el enunciado expresa la posición de un sujeto discursivo, la posición de un sujeto autor respecto o en relación al tema o al objeto de ese enunciado. ¿Sí? Por tal razón, repito, el enunciado funciona como totalidad de sentido. El enunciado tiende a expresar, a manifestar la posición del autor, la posición del sujeto discursivo que está detrás del enunciado y cuya presencia o ausencia además determina los límites del enunciado como unidad de la comunicación. Entonces, segunda característica, el enunciado es una unidad conclusa, tiene un sentido más allá del significado de sus componentes aislados. Tercera y última característica de las que me interesa rescatar respecto del enunciado como unidad de la comunicación para Bakhtin, plantea el filólogo ruso, el enunciado establece todo tipo de relaciones dialógicas con otros enunciados reales, sean anteriores o posteriores a su producción, ya que, dice Bakhtin, toda palabra existe o llega al enunciado de un autor como palabra ajena, como palabra enunciada ya por otros y existente ya en los enunciados de otros sujetos discursivos. Esto es muy importante y con esto vamos a cerrar este tercer y último audio de nuestro primer teórico sobre Bakhtin. ¿Sí? Dice Bakhtin, el hablante no establece una relación de propiedad exclusiva o excluyente con respecto a las palabras de su enunciado. En verdad, los hablantes no somos propietarios de las palabras que usamos en sentido estricto, sino que esas palabras existen ya pronunciadas, existen ya en los enunciados de otros, y nosotros de alguna manera nos apropiamos de esas palabras preexistentes en los enunciados de otros para construir nuestra propia enunciación, para construir nuestro propio enunciado y para comunicar nuestra posición como autores. Ahora bien, esas palabras ajenas existen aún en nuestro enunciado como palabras propias, como palabras a partir de las cuales expresamos nuestra posición, pero también existen como palabras ajenas, y esas palabras ajenas recuerdan los acentos, recuerdan en cierto sentido o conservan las valoraciones, las connotaciones y la entonación que le han dado los enunciados ajenos. En ese sentido, sí, todo enunciado, dice Bakhtin, destella, todo enunciado presenta una multiplicidad de relaciones dialógicas en el sentido de que establece a partir de las palabras que utiliza, a partir de las palabras con las que se construye todo enunciado, establece una multiplicidad de relaciones dialógicas con los enunciados de otros sujetos hablantes, con los enunciados pertenecientes a otras esferas de la comunicación. Bueno, espero que haya quedado claro por lo menos este primer concepto fuerte de la perspectiva bakhtiniana, que es el concepto de enunciado. En el segundo teórico, en los audios correspondientes al segundo teórico, vamos